En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amoroso Padre, buen Dios, una vez más nos inclinamos delante de ti, agradecidos también, Padre, que tú permites también elevar este ruego en conjunto, en comunidad, en esta posibilidad que se desarrolla a partir de la expresión de uno, pero que suma la necesidad de todos delante de ti. Y entonces, Padre, quisiéramos ahora disponernos para el encuentro que tú has preparado con cada uno de nosotros, un encuentro que viene anticipado por nuestro deseo y que tú también así permites a partir de lo que en el altar se manifiesta también para nuestro desarrollo. Y entonces has preparado una palabra que llega a nuestra necesidad, que busca a partir también de nuestro pedido dar respuesta a la misma, que muestra también en las circunstancias de la vida y en nuestro presente, también como es nuestro estado, también para que también a la luz del Espíritu podamos emprender el camino de resolver nuestras cuestiones, de ir en búsqueda también del camino, de la verdad y la vida. Y entonces, Padre, ayúdanos a no quedarnos detenidos en nuestros pensamientos, en nuestras circunstancias, en lo que también rodea hoy nuestra necesidad, sino liberados de todo ello, Padre, que también sentamos que tú también así nos permites en ese lugar donde tú te manifiestas, que nada interrumpa ese encuentro con cada uno de nosotros. Que ningún dolor, que ninguna molestia, que ninguna circunstancia, ningún pensamiento nos aparte de lo que también ahora tú nos quieres mostrar en esa ventana que abres en el cielo. Regala con nuestro ruego también acercarnos al necesitado, de que quizás ni siquiera pueda tener esta conexión. Y entonces, Padre, que también a partir de nuestro ruego de intercesión cada uno se sienta también parte de esta hora, parte de la comunidad, parte de aquellos que también esperan el día de todos los días. Y entonces, Padre, asiste para que cada uno en ese deseo pueda continuar en el camino hacia la patria celestial. Todos los deseos especiales, todo lo que también hace a lo propio y el deseo de participar en la unidad de la comunión, que podamos también aquí vivirlo y experimentarlo los que nos hemos de reunir, como también con nuestro apóstol de distrito y nuestro apóstol mayor. Todo esto lo dejamos delante de ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos un texto que está en parte de Éxodo, del capítulo 20, el versículo 12, que menciona: honra a tu padre y a tu madre. Muchas gracias. Sí, en primer lugar con el querido evangelista que me acompaña aquí también en esta hora, y sumado a ello también los saludos de apóstoles y obispos, una cordial bienvenida a cada uno aquí. Pensaba a veces en esa expresión, esa dulce palabra que el Señor nos acerca. A veces humanamente por ahí uno tiene preferencias por lo salado y entonces prefiere algo salado antes que dulce. Pero no se trata del sabor, sino la asistencia de Dios en lo que necesitamos.
Y, y claramente nuestro pedido en esa búsqueda de que Dios se manifieste y se acerque, se desarrolla en plenitud. Y lo hace a través de algún himno, lo hace a través de una palabra, de un pensamiento, de una respuesta a nuestro ruego, de una palabra que por ahí se da quizás hoy en este desarrollo de este servicio divino, o que viene al recuerdo de lo que por ahí fue en otro momento. Es ese sentir de que esa dulce palabra viene a nosotros a cubrir la necesidad de lo cotidiano. Y no es simplemente la necesidad inmediata, sino es ese fortalecernos para lo que nos toca en el desarrollo del día a día, en el continuar de la vida. Este texto por ahí es conocido porque es parte de la serie de mandamientos que Moisés da al pueblo, y es el cuarto mandamiento. Los tres primeros hablan de esa relación con Dios, y el cuarto ya interviene en el vínculo con las personas, y entonces aquí habla de esa honra al padre y a la madre, y viene asociado con una promesa, ¿no? Ese para que te vaya bien y se alarguen tus días sobre la tierra. Y entonces ha sido un mandamiento que ha cruzado no solamente desde ese principio, sino también Jesús luego ha extendido esa mirada de la honra hacia el padre y hacia la madre. Y entonces podríamos hacer un desarrollo general, y entonces decir, en general es el padre y la madre los que también cuidan de los hijos en esos primeros tiempos de vida. Se preocupan por su cuidado, por su asistencia. Es el padre el que también lo asiste en muchos casos espiritualmente y le permite conocer a Dios, en donde seguramente en muchos casos los que conforman la familia de la fe han rogado y han acercado a los niños a que participen también de las actividades dentro de las comunidades. Y Dios pide en esa respuesta que el hijo luego pueda también honrar aquello que se ha hecho. Y la honra habla un poco de obediencia, un poco del cuidado, un poco de la comprensión hacia el padre, porque a medida que uno va desarrollando y uno va creciendo, va viendo otras particularidades de aquellos que han sido los que nos han cuidado. Y a veces por ahí uno tiene la mirada puesta sobre algunos puntos que por ahí son incómodos, tanto para ellos como para los hijos. Y entonces, ya no para las miradas personales y nuestra observación particular, sino, bueno, ¿qué decía Jesús respecto a todo esto? Y entonces aquí hay una mirada, y es que no solamente hay un punto en donde el vínculo es con nuestros padres, sino también donde interviene Dios. Porque hemos hablado de Dios que se acerca en esa dulce palabra. Y Dios, ¿qué dice? Bueno, en principio, esa obediencia, esa honra al Padre, no puede poner nunca en juego ese principio de que Dios está en primer lugar. Y aquí viene ese primer límite que por así se menciona. Porque Jesús, si recuerdan ese pasaje en donde fueron hacia Jerusalén, y entonces se queda con aquellos sacerdotes en el templo conversando, y los padres emprenden el regreso y se dan cuenta que Jesús no estaba, 12 años tenía. Y entonces en esa búsqueda de él y la preocupación, emprenden el camino de regreso que les llevó unos días, y uno se imagina la preocupación de una madre y un padre en búsqueda de un hijo que se les ha perdido, y el momento en donde lo encuentran. Y entonces la respuesta de Jesús es, bueno, pero ¿no sabés que en la casa de mi padre me conviene estar? Y Jesús puso en orden esas cuestiones. Es la honra al padre y a la madre, pero en primer lugar el vínculo con su padre, con Dios. Y no quedó simplemente en eso, sino que complementaba, porque luego el texto dice, y volvió con María y con José, y desarrolló su vida en lo cotidiano con ellos, respetándolos como tal. Entonces Jesús pone esa limitación en donde la honra hacia el padre y hacia la madre tienen un principio en donde no vayan en contra de la voluntad de Dios, en donde ese padre y esa madre también encuentran en Dios el camino a acompañar a ese hijo. Y de alguna manera también eso hace a lo cotidiano, ¿no? Nuestro también, en donde
nuestras limitaciones también nos llevan a entender que Dios en esa primera línea necesita también de nuestra entrega hacia Él, más allá de la honra al Padre y a la Madre. Y a veces esto tiene una realidad, porque la intención de Dios es que haya una buena relación entre padres e hijos. Ese es el punto central de la honra, de que aquellos que, vamos a colocar el ejemplo de del pueblo cuando recibe esta primera palabra, era un pueblo que estaba transitando el camino en el desierto. Y entonces iban desde Egipto hacia Canaán, pero todavía no sabían cuánto tiempo iban a tardar en llegar. Y si uno se imagina una migración de las familias, caminaban los chicos, los grandes, los abuelos, y entonces había una necesidad también humana de la ayuda, de la honra, de la asistencia a aquellos que solos no podían transitar el camino, que se les impedía el camino en el desierto. Entonces era la necesidad que también Dios brindaba de que de aquellos que eran los jóvenes, por así decirlo, acompañaran al mayor, al adulto, el que no lo podía hacer solo. Eso es el contexto del Antiguo Testamento, pero ahora en la mirada del Nuevo Testamento ya no es un camino en el desierto en donde ayudamos a alguien a transitar, sino son caminos en la vida material, en circunstancias en lo material, las preocupaciones, en sus necesidades, en lo que se expresa, en lo que a veces ellos expresan y nadie comprende. Y seguramente también aquí hay una mirada particular en donde la promesa que daba el mandamiento era para que se alarguen tus días sobre la tierra, para que te vaya bien, era en lo inmediato, en lo cercano. Pero ahora ya Dios nos invita no a resolver una cuestión de vivir un día más o tener un mejor andar en tal o cual cuestión, sino los bienes espirituales que vienen asociados con nuestra necesidad de la honra hacia el Padre y hacia la Madre. Y entonces nuestra búsqueda va en que ese servicio, en esa mirada que Dios nos muestra en retribución a aquellos que nos han asistido, venga asociado con que uno viva una vida bendita en lo espiritual. Y ahí es en donde se hace plena el mandamiento. A partir no de una devolución, de un intercambio entre Dios y nosotros, sino nuestra necesidad de que a partir de ese servicio vivamos nuestras experiencias de bendición en lo espiritual. Y aquí esto, podríamos decir, bueno, es el marco general, pero vieron como pasa en el orden natural, hay determinadas cuestiones que entran en conflicto con lo que Dios dice. Y entonces hay un punto en donde uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa cuando por ahí el padre no tuvo la mejor de las intenciones con sus hijos? ¿Qué pasa cuando por ahí el padre de alguna manera creó conflictos con aquellos que han sido sus hijos? Que por ahí a ese cuidado que Dios le había pedido realizar, lo desatendió, no fue parte de eso. ¿Qué pasa con aquellas cosas que quizás marcan al hijo y que a veces le impiden tener una vida plena por las circunstancias que le ha tocado atravesar? Esto es parte de la vida cotidiana. No lo expresa aquí el mandamiento. Pero sí, Dios tiene una mirada respecto a esto. ¿Y qué pasa cuando a veces el hijo, por ahí en esa intención, se acerca y no cumple con todo lo que el padre le pide hacer? Porque por ahí hay una cuestión en donde hay una exigencia determinada y el hijo está imposibilitado de cumplirlo. ¿Qué pasa con el mandamiento? Y son circunstancias que hacen a la vida. Y entonces aquí también el Señor tiene que tener una respuesta para cada uno de nosotros, porque nunca la palabra de Dios viene a ponernos entre la espada y la pared y a creer que es la culpa la que tiene que dar respuesta a nuestra necesidad. La honra es una honra honesta frente a las circunstancias. Y la respuesta no es una simulación, tiene que ser un producto de nuestro vínculo. Y entonces uno diría, bueno, ¿y entonces qué pasa? Y es que Dios quiere que haya una buena relación entre ambos, pero a veces necesita de un trabajo de las dos partes. A veces se necesitará
una conversación entre padres y hijos y descubrir qué caminos se han transitado que no han sido los correctos. Y entonces no pone al hijo en una obligación en lo inmediato porque es el padre, sino es en el padre en donde también tiene que reconocer que no ha hecho lo que Dios le ha pedido con su hijo, en donde no ha sido de la mejor manera, y en donde esto no sea posible, también Dios va en búsqueda del cuidado y la preservación de cada uno, ese amor a uno mismo. También a veces nos invita a, en algunos casos, tomar alguna distancia para no crear daño en nuestro interior. No nos desliga de la responsabilidad, no nos dice, mira, no vas a ser bendito, sino dice, mira, es un trabajo que hay que desarrollar. Y en donde cada uno, en donde la palabra nos cruza y nos lleva a un punto en donde el entendimiento nos muestra, bueno, el camino que nos propone Dios es esto, lógicamente hay un principio en donde lo ponemos en oración, en donde intentamos llegar a ese punto de encuentro, pero también, como pasa en cada orden de la vida, depende de la predisposición de cada una de esas partes. Y entonces ahí es en donde la palabra vuelve a nosotros y nos dice, mira, Dios quiere que tengamos buenas relaciones con nuestros padres, que sea de padres hacia hijos y de hijos hacia padres. Y a veces, para el que por ahí tiene esa posibilidad, por ahí hay un camino en dos sentidos. Por ahí uno tiene padres a los que también tiene, y tiene hijos a los que les pide. Y entonces también ahí hay una mirada de cuál es el equilibrio en donde Dios también manifiesta las cosas en plenitud. Y uno quisiera entender que no hacemos nada por la imposición, sino que lo hacemos porque entendemos qué es lo mejor para el hijo. Y entonces a veces lo mejor es hasta incluso pedir perdón por aquellas cosas que quizás hemos descubierto que no han estado bien. O ir en búsqueda de nuestros padres a pedirle perdón por aquello que quizás en algún momento fue una reflexión incómoda y uno se ha dado cuenta que ha sido. O ir en búsqueda también de lo inverso, de generar esa conversación para resolver los problemas. A veces esto se puede dar en el orden natural. Y cuando hay alguien que ha partido, y entonces ahí ya la posibilidad del diálogo no es en lo inmediato. ¿Qué camino tomamos? Ahí es en donde viene a nosotros también la posibilidad que da Dios de que la vida no termina con la muerte material. Entonces, nuestras reconciliaciones, nuestro trabajo, es en un camino que no termina con lo inmediato, sino que va en búsqueda de la resolución espiritual, hasta incluso en ese más allá. Esa posibilidad que nos regala Dios de que cada domingo se participe del perdón de los pecados y de la comunión para aquellos que han partido del más allá, habla de estas cuestiones en muchos casos. Instancias que en lo humano, en la vida, se han roto y han generado distancia y que necesitan ahora el camino de regreso. Dios quiere que tengamos buenas relaciones. Y la clave está en nuestra predisposición a que esto sea así. E invitamos a otros a que también transiten el mismo camino. Y descubrimos que en esa intención Dios bendice. En el esfuerzo que cada uno pueda realizar para que ese mandamiento se cumpla, para que sea una realidad, encontraremos también esa respuesta para que te vaya bien, y recibiremos la bendición de Dios que tiene aparejado con esto. Y las cosas que Dios ve y descubre que no se pueden resolver a pesar de nuestros esfuerzos, no quita su bendición, sino que acompaña para que también en el momento justo se puedan comprender las cuestiones que a veces nos han cruzado y que en el momento no han podido ser descubiertas. Hay cosas que se entienden con el paso del tiempo, en uno y otro sentido. Y a veces ese tiempo es el que también Dios permite que en algún momento descubramos. Pero sigue vigente el mandamiento. Mira, honra a tu padre y honra a tu madre. Rogá por ellos, viví en esa relación, pero también en esa limitación en donde no es el padre el que toma la voz de Dios y le dice, mira, vos tenés que hacer esto. Es la respuesta que nosotros damos hacia Dios, en ambos sentidos. No ocupa el lugar de Dios. Por eso el ejemplo de Jesús, en donde es en Dios en primer lugar y luego al Padre.
en ese orden, cuando uno vive en esa realidad, entonces puede descubrir que ya no es un mandamiento que nos carga de culpa ni de responsabilidades y obligaciones, sino que nos carga de una necesidad como la de cualquier hijo de Dios, de ir en búsqueda del necesitado. Nuestro sentir cristiano, nuestro vivir como iglesia, nuestro vivir en nuestra vida de fe nos lleva a la necesidad de hacerlo, no a la obligación. Necesito en función de cumplir con lo que Dios me pide, para que también así, no solamente en lo que expresa el mandamiento, sino que podamos vivir esos bienes espirituales en nuestro presente, pero sobre todo lo que nos prepara hacia el día del Señor. Amén. Amén. Querido Evangelista. Mis amados en el Señor, volviendo un poco al himno que entonaban al principio, en esa dulce palabra, y hoy escuchamos uno de los mandamientos de Dios, y esa palabra de Dios que para nosotros debe ser dulce y debe generar un buen sentimiento, porque esa palabra de Dios, ese mandamiento de Dios es una expresión de su amor hacia nosotros, ni más ni menos. Como decía el apóstol, no es algo que nos va a querer generar culpa, una carga, una obligación, sino que es expresión de amor para cada uno de nosotros. Para que nuestra conducta sea de la mejor forma para con los demás y para con Él. Así son los mandamientos. Y entonces, en este primero que se refiere a la relación con los demás, y no hacia la relación con Dios, pero que es el primer ámbito de acción nuestro. ¿Cuál es nuestro primer ámbito de relacionarnos, si no es con nuestros padres? Ellos nos dieron la vida, por supuesto es un don de Dios, pero de ellos vino todo el resto, el cuidado, la asistencia humana y espiritual. De parte de ellos hemos recibido también esa enseñanza. Y entonces eso nos debe llamar a la reflexión para encontrar ese impulso a cumplir ni más ni menos que esta dulce palabra. Y que esta dulce palabra nos ayuda a encontrar sentimientos que quizás no podríamos encontrar si no las llevamos a cumplimiento. Porque a veces en esas conversaciones que podemos tener con nuestros padres pueden surgir muchas cuestiones. Y una de ellas es a veces que lo que han vivido con nosotros fue lo mejor a lo que ellos podían tener alcance, porque en su pasado o en sus formas no entendían otra forma de relacionarse con los hijos. Y entonces esta dulce palabra, este mandamiento, no nos genera culpa,
no nos echa culpas a nosotros, pero tampoco debiera echar culpas hacia otros. Porque en esas limitaciones que decía el apóstol respecto a este mandamiento, que primero está Dios, primero está obedecer a Dios. Entonces allí, en esa limitación, también encontramos ciertas formas que hacen echar fuera culpas que podemos cargarnos. Y entonces el amor de Dios también nos ayuda a poder liberarnos de todo esto, cumpliendo este mandamiento. Y en ese primer ámbito de acción donde unos tienen unos roles y otros tienen otros, y en esto que pareciera ser muy complicado y muy difícil de acercar esas diferencias entre los padres, los hijos, sus diferencias temporales, generacionales y culturales, con Dios todo es posible. Y entonces a través de Él, apoyándonos en Él, podemos lograr y cumplir ese mandamiento. Es la única forma, ¿no?, que, como también expresaba el coro, que mi obrar sea un reflejo de mi fe en ti, apoyándonos en Él, ¿no? Es poder encontrar, cuando uno no encuentra las fuerzas para poder lograr y cumplir este mandamiento, apóyate en Dios, apóyate en ese ejemplo de Cristo, apóyate que también este mandamiento tiene sus formas y sus condicionamientos de acuerdo a las edades y a los tiempos de nuestra vida. Y entonces ese respeto, ese cuidado, no es de la misma forma quizás cuando somos adolescentes que cuando inclusive nosotros mismos somos padres. Y la comprensión y el entendimiento y el ponernos en el lugar también de nuestros padres es otro. Y entonces encontrar que también este mandamiento tiene sus particularidades de acuerdo al tiempo, a la forma y a lo que nos esté pasando a nosotros y lo que nos haya pasado. Pero también en este mandamiento hay un ida y vuelta, porque no es solo hacia los hijos, sino que también los padres debieran ser lo más amables posibles. Deben tener esa condición de decir, hacerles fáciles las cosas a los hijos para que los hijos lo puedan amar y los puedan honrar. Y entonces, en ese ponerse en el lugar del otro, no vamos a ser como nuestros hijos, pero sí entenderlos y tratar de comprenderlos y lograr de esa forma hacerle más fácil el cumplimiento a nuestros hijos de este mandamiento, ¿no? Entonces, cada uno en el rol que tiene debe cumplir este mandamiento. Y entonces, como hijo o como padre, todos estamos involucrados en esto y esto se puede lograr solamente con esa ayuda divina. Amén. Amén. Como todas esas cuestiones que a veces en lo teórico tienen una realidad y después a llevarlo a la práctica es la parte más compleja, porque siempre hay particularidades que a veces uno no tiene en cuenta. Uno va con una idea y Dios se encarga acá de esas cuestiones. Cuando uno tiene a veces un pensamiento y cree que hay algo que por ahí es imposible, tiene que emprender un camino, y es el camino que en un servicio vino el apóstol Mayor, que está en una revista, en donde los apóstoles le piden a Jesús que les aumente la fe, ¿no? Es como si uno diría, bueno, mira, necesito hacerlo ahora esto de honrar a mi padre, a mi madre, de resolver estas cuestiones, y uno dice, bueno, necesito que me aumentes la fe para poder creer que esto es posible. Y entonces Jesús ahí donde va en búsqueda de esa respuesta y viene también a nosotros y dice, mira, no hace falta que te aumente la fe, mira, porque con una fe mínima como la de un grano de mostaza, esa es las situaciones que se pueden resolver. Y da un ejemplo de un desarraigo de un árbol y que la expresión es, si le decís a ese árbol que se desarraigue, lo podría hacer, y era una tarea que era imposible para esa época.
Y entonces acá viene a nosotros, ya no con el árbol, sino mira, a lo que uno cree que es imposible, ten esa fe del grano de mostaza para ir en el cumplimiento de ese mandamiento. Y tengo dos temas de eso que se expresa. Uno es para el propio pecado. El pecado nos aleja de Dios, nos aleja de la voluntad de Dios y a veces también nos aleja de nuestros seres amados. Y uno dice, bueno, ¿cómo resuelvo esto en mí primero? Es imposible, vengo de esta manera y mira, si tenés esa fe, ponelo por obra y vas a ver cómo Dios te permite a partir de esa mínima fe cambiar en tu ser interior. Esa es la búsqueda espiritual. Y luego con el pecado de nuestro prójimo, el que es imperdonable, el que no tiene solución, el que nos ha llevado por caminos difíciles en lo personal, a veces internos y privados. Y te dice, mira, tenés la fe de ese grano de mostaza, eso se puede resolver. Es con la ayuda de Dios. Y lo que no se pueda es donde Dios cubre. Pero nuestro esfuerzo tiene que ser en plenitud, porque Dios da los medios para que esto sea posible. Para que en nuestro máximo podamos encontrar la respuesta que también Dios da. Como la parábola de los talentos. Uno puede tener 5 o 10. La clave no es cuántos, sino qué hacemos con eso que Dios nos da. Y nuestra mirada tiene que ser qué hacemos con la palabra, qué hacemos con la posibilidad que Dios nos da que en nuestra fe cosas pasen. Ahí es donde volvemos a ese punto, donde la parte práctica es la que es determinante en nuestra vida, en nosotros y en nuestro prójimo. Porque ahora Dios nos regalará la posibilidad de elevar juntos una oración. Y en esa oración viene contenida toda la necesidad de la vida. Y la hacemos todos. Los que por ahí nos reunimos aquí, se sumarán aquellos que también acompañarán ese ruego. Y entonces, en tiempos diferentes, es el mismo ruego, la misma necesidad, pero va en búsqueda de que también Dios en esto dé respuesta a cada uno en lo que necesita. Y entonces ya dejará de ser un imposible para ser posible. Que en la palabra que Dios nos da, podamos vivir la experiencia del milagro en la fe. Y entonces ahí también tendremos esa palabra que se viene a cumplimiento, que dice, para que te vaya bien y se alarguen tus días sobre la tierra. Esa es la bendición de Dios, que nos permita vivir en paz y con alegría, sabiendo de que juntos esperamos al Señor. Podemos levantarnos y rezar juntos la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amado Padre, una vez más agradecemos juntos en comunidad por esta hora que se ha acercado a nosotros, por la palabra que también tú brindas, por la mirada que también haces sobre nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, porque nos muestras nuestro presente y nos invitas también al cambio en lo profundo, en el desarrollo también de nuestra vida espiritual. Conoce nuestra necesidad y una vez más, Padre, delante de ti la queremos dejar para que nada nos impida continuar en el camino hacia la patria celestial. Nuestro ruego que se acerca al que hoy necesita. Y Padre, en nuestro corazón tenemos a todos aquellos que quizás los tenemos en el presente porque sabemos lo que hoy les toca llevar adelante, en lo propio, en la compañía de sus seres amados, en lo que hace también a la necesidad del día a día, lo que también hace a la preocupación por lo cotidiano, la preocupación por aquellos que quizás están a la distancia, por los que están cerca. Y Padre, tú que
amas a tus hijos mucho más que nosotros, Padre. Acércate a cada uno y que puedan sentir tu presencia en su necesidad. Que a nadie sienta ni que la cruz es muy pesada para no poderla llevar, ni que tú te has alejado, sino, Padre, acércate y muéstrate en aquellos que también permiten descubrir que tu presencia es una realidad en cada una de nuestras vidas. Regala también así tu bendición sobre todas las ofrendas que se traen delante del altar, las ofrendas de tiempo, las de trabajo, las del desarrollo, para que cada una de las comunidades y también el desarrollo de esta hora sea también una realidad. Y entonces, Padre, cada uno en la bendición de la ofrenda sienta que también traemos lo mejor para ti y tú también nos regalas en esa añadidura también que no falta nada en el desarrollo de nuestro día a día. Padre, por los deseos especiales, por los sueños, por los proyectos, por lo de los niños, por lo de los jóvenes, por lo de los mayores, para que cada uno también sienta que su ruego se acerca a ti y tú también ahí escuchas y acercas respuesta. Entonces, Padre, en ese sentido quisiéramos también todos transitar nuestro día a día esperando el día de todos los días. Y es lo que también así ahora, Padre, te pedimos juntos. Padre, acorta el tiempo, envía a tu Hijo que podamos ser dignos de ese día. Todo esto lo dejamos delante de ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. El coro, por favor. Jesucristo nos alegra donde hay amor. Él disipa la tristeza donde hay amor. El amor nos hace orar. El amor da libertad. Las tinieblas se hacen luz donde hay amor. Donde hay amor. Donde hay amor. Todo el pueblo va cantando donde hay amor. Donde hay amor. Donde hay amor. Gozo y paz abundan siempre donde hay amor. Muchas gracias. Dios los bendiga. Qué hermoso es sentir, ¿no? Que haya amor y que se evidencie. Que no lo digamos simplemente, sino que sintamos que la necesidad de lo que Dios nos da, poderlo compartir, como por ahí se ha compartido también en la ofrenda de este tiempo, también para que aquel que por ahí está a la distancia sienta que hay amor y entonces Dios se le acerca a través de algún himno que quizás conoce, de una palabra, de alguna mirada en particular, de la ofrenda donde todos trabajamos para Dios. Entonces Dios también hace que cada uno se sienta también parte importante de esa obra. Entonces el amor nos cruza por todos lados y sobre todo cuando verdaderamente lo sentimos, y es en donde menos explicaciones uno tiene que dar, porque si uno ama, por ahí podrá justificar alguna cuestión, pero verdaderamente no tiene que dar excusas de nada, sino que entregó lo que mejor tenía. Así que en esa última expresión del coro quisiéramos también trabajar para que no solamente la honra, sino el amor haga que también las cosas sean diferentes.
agradecemos también a los que en la parte técnica han acompañado aquí también y el deseo que también tengan un bendecido día. Gracias.